siempre es bueno y bueno, Señor. Gloria a ti, mi Cristo. Te hemos cantado, Señor Jesús. Amén, aleluya. Gracias te damos, Señor, por tus misericordias que día a día tú nos das, Señor. Gracias, gracias, gracias de todo corazón, Señor. El pastor con ustedes. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Te bendecimos. Bendito Dios, aleluya, aleluya. Gracias, Dios, aleluya, aleluya. Bendecido, bendecido tu nombre, Señor. Gloria a Dios, Padre, te bendecimos. Te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria y la honra. Amén, my Lord, amén, amén. Dios te bendiga, mi amado hermano, en el día de hoy. God bless everyone today. Vamos a prepararnos para entrar en el mensaje de la palabra de Dios. Let us prepare ourselves to enter into the message of the Word of God. Bendito sea el Señor. En el día de hoy quiero hablar sobre el tema siguiente. Today I want to speak over the following theme. ¿Cómo es que nosotros podemos ser efectivos y podemos ser únicos en la presencia de Dios? Unique. How can we be effective and unique in the presence of God? Porque así nos ha creado Dios, mi amado hermano. Because that's how God has created us. Uno de los peligros que prácticamente todo creyente tiene que confrontar. One of the dangers that almost every believer needs to confront. Y esto normalmente sucede temprano en el desarrollo espiritual. And this normally happens early on in the unfolding of your spirituality. Es pensar que él o ella tiene que ser como los demás hermanos en la fe. It is to think that you need to be like the other brothers that are in the faith. Y ahí es donde nosotros perdemos el ser efectivos y únicos para Dios. And that is where we lose the ability of being effective and unique for God. Pero si somos afortunados, aprendemos que Dios no posee réplicas. But if we are fortunate, we understand that God does not possess replicas. Yo me acuerdo cuando yo era más joven y me convertí en el Evangelio. I remember when I was much younger and I was converted into the gospel. Habían algunos predicadores de renombre sobresalientes. There were many renowned pastors. Estos hombres eran muy conocidos en el pueblo de Dios. And these men were very well known within the world of God. Y yo me acuerdo que la mayoría de los jóvenes que se habían convertido conmigo, And I recall that the majority of the young people who were converted with me, siempre que se le presentaba la oportunidad en la iglesia local de predicar la palabra, they were always presented the opportunity to preach the word of God in their local churches. tú lo que veías en el púlpito de las iglesias You would see them on the church pulpit. era una dúplica de Gigi Ávila. They were a duplicate of Gigi Avila. Ahora Dios bendiga a ese gran siervo de Dios. Now may God bless that great servant of him. Pero el asunto es que Dios nos ha llamado a ser quien nosotros somos. But the point is that God has called us to be who we are. En el mundo del arte, mi querido hermano, In the world of art, hay réplicas que valen miles y miles de dólares. there are replicas that are worth thousands and thousands of dollars. Y aún muchas de esas réplicas se venden por negociantes. And many of those replicas are sold through negotiations. Pero muchos de esos negociantes fraudulentos But many of those fraudulent negotiations, cogen y venden esos pedazos de arte they go and they sell those pieces of art como que si fuesen original. as if they were the original. Y déjenme decirle que los venden literalmente por millones y millones de And dólares. let me tell you that they sell them for millions upon millions of dollars. Pero cuando Dios creó a cada uno de nosotros, But when God created each and every one of us, la Biblia me enseña que Él quebró el molde the Bible shows us that He broke the mold. y lo desechó para que nadie lo fuese a duplicar. And He placed it aside so that no one would be able to duplicate it. Tú, mi querido hermano, You, my beloved brothers, eres
la creación maestra y sin igual de Dios. You are the master creation without an equal of God. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Look at what the book of Ephesians chapter 2 verse 10 says. La Biblia dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Mi querido hermano, si tú quieres saber la voluntad de Dios para tu vida, My beloved brothers, if you want to know God's will for your life, debes de tener un conocimiento de aquellas cosas you should have knowledge of those things en las cuales tú como individuo excede. in which you as an individual exceed at. Mire, mi amado hermano, lo que le voy a decir. Look at what I'm going to tell you. Piensen por un momento en lo siguiente. Think about the following for a moment. ¿Por qué Dios le daría ciertos dones y habilidades Why would God give certain gifts and y abilities talentos a una persona and talents to a certain person y no espera que esa persona los use? and not expect that person to use them? Eso, mi querido hermano, sería un tremendo desperdicio. My brothers, that would be a tremendous waste. Dios nos ha dado dones espirituales. God has given us spiritual gifts. Nos ha dado un corazón lleno de pasión. He has given us a heart full of passion. Nos ha dado habilidades. He has given us abilities. Nos da una personalidad y experiencia que nos hacen único. He gives us a personality and experiences that make us unique. Cuando nosotros tomamos el tiempo, mi querido hermano, My brothers, when we take the time para entender la formación de Dios en nuestra vida, to understand the formation of God in our lives, es entonces cuando comenzamos a aceptar that is when we begin to accept la dirección en la cual Dios te quiere encaminar. the direction in which God wants to take you on. Miren, mi amado hermano, cuando David es presentado ante el rey Saúl Look, my brothers, when David is presented before the king Saul, para representar a la nación de Israel in order to represent the nation of Israel, en el conflicto en contra del gigante Goliat, in the conflict with the giant Goliath, el rey cuando mira a David when the king looks at David, dice, este hombre es demasiado de pequeño he says, this man is too small para pelear con un guerrero tan experimentado como Goliat. to fight with such a warrior with such experience as Goliath. Cuando David le presenta a Saúl, When David is presented to Saul, Saúl lo quiere vestir con su armamento. Saul wants to dress him up in his armament. Saúl se vio compungido a darle a David lo que él había usado anteriormente. Saul was convinced that he needed to give David what he had previously used. Ahora la Biblia dice que cuando David trató de caminar, Now the Bible says that when David tried to walk, después de haberse revestido con todo el armamento del rey, after having dressed himself with the full armament of the king, lo que hacía era que tropezaba con cada paso que daba. what he would do is stumble with every step that he took. Lo que hacía a David sin igual What made David unique, era la onda que Dios le había dado para defenderse. it was the depth that he had to defend himself. Con esa onda, with that With the slingshot, slingshot, él defendía el rebaño de Dios. he defended The livestock, let's say There you that. go. The herd. Ahora, Dios le había dado a Isaí, el padre de David, Now God had given Jesse, the father of David, un rebaño que David lo cuidaba en el bosque. a herd in which David would shepherd in the forest. Ahora tú tienes que aprender, mi querido hermano, Now you need to learn, my brothers, que tú no puedes caminar en las pisadas de otras personas, that you cannot walk in the footsteps of others, ni puedes ir a la guerra nor can you go to con battle los recursos de otra persona. with the resources of another person. David
había entendido tempranamente en su carrera David had learned early on in his career cuál era el resumen que Dios le había dado. what was the resume that God had given to Y him. si tú vas a ser efectivo y sin igual, And if you are going to be effective and unique, tú tienes que conocer el resumen tuyo. you need to know your resume. Hermano, todo el mundo tiene un resumen. My brothers, everyone has a resume. En Primera de Samuel, capítulo 17, In 1 Samuel chapter 17, le voy a pedir que vayan ahí conmigo un momentito. I'm going to ask you to go there with me for a moment. Y vamos a mirar el verso 34 en adelante. And we're going to look at verses 34 and on. David le contestó: yo soy pastor de las ovejas de mi padre, pero si un león o un oso vienen a llevarse alguna oveja, yo los persigo, los hiero y les quito del hocico la oveja. Y si el león o el oso se me echa encima, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a hacer con este filisteo, pues ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo. Si Dios me ha librado de la guerra de leones y de osos, también me librará de este filisteo. Amén, hermano. Amen. Lean eso en inglés en sus hogares. Read that in English in your home. Y verán que cuando David tiene que hablar con el rey Saúl, And you'll see that when David needs to speak to the king Saul, él le presenta su resumen he gives him his resume de todas las victorias que Dios le había dado. of all the victories that God had given to Y him. dice: si Dios me libró del oso y el león, And he tells him, if God has freed me from the bear and the me lion, librará de este filisteo gigante. he will free me from this giant Philistine. El resumir de David nos enseña que David conocía David's resume shows us that David acknowledged que para un día como ese, that for a day like that, Dios lo había preparado. God had prepared him. Cuando él cuidaba del rebaño de su padre, When he would take care of his father's herd, David estaba desempeñando el trabajo más insignificante en su he familia. was doing the most insignificant job within his Era family. el trabajo más despreciado por todos sus hermanos. It was the most unwanted job by all of his brothers. ¿Y por qué yo le digo esto, mi amado hermano? And why do I tell you this, my brother? Porque si ustedes se dan cuenta, Because if you take notice, cuando Samuel llega a la casa de Isaí, when Samuel gets to the house of Jesse, todos los hijos de Isaí estaban presentes. all of Jesse's sons were present. Pero ¿dónde estaba David? But where was David? David estaba atendiendo el ganado de su padre. David was tending the herd of his father. Porque todo el mundo miraba al pequeño David Because everyone had looked at the small David como insignificante. as if he were insignificant. Dios lo estaba preparando para el día más importante de su vida. But God was preparing him for the most important day in his life. ¿Dónde te tiene Dios a ti en esta altura de tu vida? Where does God have you at this stature of your life? ¿Te encuentras en un lugar que otros desprecian? Do you find yourself in a place where people do not appreciate you? No te desesperes, mi querido Do hermano. not get desperate, my brother. Dios te está preparando God is preparing you. en los lugares donde nadie más se quiere encontrar. In the places where no one wants to find themselves. Porque todo el mundo quiere subir para arriba de repente. Because everyone wants to shoot to the top without any work. Pero David logró comprender temprano en su carrera But David understood early on in his career que Dios lo estaba preparando en ese lugar solitario. that God was preparing him in that solitary En place. ese lugar donde nadie quería ir. In that place where no one wanted to go. Ahí es donde Dios te está preparando a ti. That is where God is preparing you. Cuando tenemos que enfrentar las situaciones más gigantescas de nuestra When vida, we need to confront the most giant things in our es lives, cuando nosotros comenzamos a pensar en el resumen de nosotros. that is when we begin to think upon our resume. Y ahí es cuando comenzamos a hacernos
preguntas. And that is when we begin to ask ourselves questions. ¿Cuáles son las cosas que yo hago bien? What are the things that I do good? ¿Qué es lo que me gusta hacer? What do I like to do? ¿Dónde radica mi pasión? Where are my passions? ¿Qué me parece emocionante y qué me parece aburrido? What seems to be emotional? What seems to be boring? ¿Qué es lo que las personas afirman sobre mi vida? What do the people affirm in my life? ¿Y cómo puede Dios usar esas habilidades para su And gloria? how can God use these abilities for His glory? Efesios capítulo 2 versículo 10. Ephesians chapter 2 verse 10. La Biblia dice que somos hechura de Dios. The Bible says that we are God's handiwork. Ahora la palabra hechura, o sea la palabra obra, Now, the word handiwork, es en el griego original la palabra poema. it is in the original Greek the word poem. Ahí es donde nosotros obtenemos en el castellano That is where we receive in the Old English, la palabra poema. that is where we get the word poem. Tú y yo somos el poema de Dios. You and I are the poem of God. Miren qué cosa más linda. Look at what a beautiful thing. Cuando Dios piensa en ti When God thinks of you, y Él pronuncia tu and nombre, He pronounces your name, Él lo pronuncia en una forma de un poema. He pronounces it in the form of a poem. Nosotros somos el poema de Dios. We are the poem of God. Somos una obra de arte. We are an artwork of God. Cada uno de nosotros somos sin igual. Every single one of us is unique. Y no hay una persona como nosotros en este And universo. there is no other person like us in this universe. Pero la vida de todo hombre y mujer But the life of every man and every woman consiste de simplemente más de ser sin igual. But it consists of more than just being unique. Sin duda, Dios quiere que seas efectivo y único. Without a doubt, God wants you to be effective and unique. Te